Como decíamos, cuentas a pagar por 360 dividido el costo de ventas. Permítanme de vuelta a colocar esto aquí. Bueno, entonces la rotación de proveedores es que tan rápido nosotros estamos pagándole a los proveedores. Evidentemente, si bien es interesante siempre mantener plazos prolongados, este es un valor que debemos cuidar para nosotros no estar incurriendo en una morosidad para con nuestros proveedores. Esto porque siempre es importante que nosotros respetemos las políticas comerciales que nuestros proveedores están estableciendo con nosotros. Ok, es decir, si nosotros compramos materia prima, nosotros compramos de los proveedores y ellos nos extienden a nosotros un plazo de financiación de 30 días, 60 días, 90 días, lo que fuere, entonces es importante de que eso mismo se refleje en los estados financieros. ¿Ok? Como una regla que puede servirnos como para tener una cierta referencia y que se aplica quizás en una gran cantidad de empresas o de situaciones, es la siguiente. Lo ideal sería de que nuestra rotación de proveedores, nuestra rotación de proveedores sea mayor a nuestra rotación de cartera. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros deberíamos demorar un plazo mayor en pagarle a nuestros proveedores versus un plazo, versus el plazo en el que nosotros cobramos de nuestros clientes. ¿Ok? Siempre y cuando estos números reflejen la política que nosotros hayamos establecido. A ver si me explico. Nosotros compramos una determinada materia prima, harina, con eso producimos pan y vendemos a nuestros clientes. Lo ideal sería de que nosotros compramos la harina y nos comprometemos en pagarle en 60 días a nuestro proveedor de harina. ¿Ok? Entonces recibimos la harina, procesamos, hacemos todo el proceso de producción, vendemos y fijamos un plazo de financiación para con nuestros clientes de 30 días. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si yo hoy, llamémosle hoy 1 de enero, estoy adquiriendo la materia prima, yo en teoría le debería pagar a ellos a fines de febrero recién. Fines de febrero, inicio de marzo. Sin embargo, yo voy a hacer el proceso de producción, esto quizás demore unos días más y yo esté entregando esto a mis clientes y ellos me tengan que estar, ellos, yo estaría cobrando ese dinero en 30 días, es decir, probablemente en las primeras semanas de febrero. Entonces, de esta forma yo me estoy financiando con la línea de crédito que me están extendiendo mis proveedores. ¿Okay? Yo adquiero la materia prima, proceso, vendo, cobro y recién después le pago a mis proveedores. Entonces, de esa forma tenemos una regla un poquito genérica de estos ratios. ¿Okay? Y la rotación de activo total vendría a ser esto sí se mide en veces por año, que básicamente lo que hace es comparar cuánto yo estoy vendiendo versus cuánto activo yo tengo. ¿Ok? Es decir, yo vendo una determinada cantidad de productos por un determinado monto versus todo lo que yo tengo. Yo tengo una serie de activos, yo tengo inversiones fijas, una fábrica, maquinarias, rodados, tengo un inventario. Entonces, esa comparación básicamente es lo que busca ver cuánto nosotros estamos generando o cuánta actividad nosotros estamos teniendo comercial versus todo lo que nosotros adquirimos. ¿Okay? ¿Qué tanto le estamos sacando el jugo a nuestros activos básicamente? Evidentemente este número, mientras más grande sea, mejor, porque mientras más grandes sean las ventas en comparación a los activos, es mejor, más provecho estamos sacando, más estamos moviéndonos con lo que tenemos efectivamente, que son nuestros activos. Estos son los ratios de operación, vamos a ir haciendo en casos puntuales.
Ratio de endeudamiento, salteo la parte teórica, ustedes van a disponer de esa información porque ya la hicimos. Ratio de endeudamiento básicamente mide cuánto nosotros estamos financiándonos con fuentes, con fuentes de terceros ajenas a nuestra organización, contrastado con distintos elementos dentro de nuestro balance. Okay, como decíamos, el endeudamiento tiene un significado cotidiano que es el mismo en este tipo de, en esta ciencia. Entonces, el primero de los ratios vendría a ser el nivel de endeudamiento, que es en porcentaje, y lo que mide básicamente es el total del pasivo versus el total del activo. ¿Qué vendría a ser el pasivo? Se refiere más bien a cada pasivo con terceros. ¿Okay? El total del pasivo vendría a ser todo el dinero que nosotros tomamos de terceros, de entidades financieras, de bancos, de proveedores, de bolsa de valores, etcétera, comparado con todo lo que tenemos efectivamente. Entonces, básicamente lo que nosotros vemos es, de todo esto que nosotros tenemos, cuánto lo conseguimos a través de financiación con terceros. Es de esperarse de que este valor esté evidentemente por debajo del 100%. No sería impracticable de que nosotros todo el activo, es decir, todo lo que tenemos lo conseguimos con financiación de bancos o de financieras o de fuentes terceras. Evidentemente hay una parte, hay una proporción que fue puesta por los inversionistas. Y eso vendría a ser el endeudamiento patrimonial. El endeudamiento patrimonial, perdón, existirá el endeudo matrimonial también, pero el endeudamiento patrimonial en este caso lo que busca es comparar el patrimonio, es decir, el dinero que efectivamente los inversionistas fueron inyectando a la organización, versus todo lo que tenemos. ¿Cuánto les parece que tendría que ser la suma del endeudamiento con el endeudamiento patrimonial? Todo esto tendría que ser igual a la unidad, es decir, a 100%. ¿Por qué? Porque el pasivo más el patrimonio es igual al activo. ¿Okay? Entonces, necesariamente, si esto es 60%, esto indefectiblemente va a terminar siendo 40%. ¿Okay? Entonces mide, digamos, cómo estructuramos nosotros la compra de todos los activos. ¿En qué caso está bien? ¿En qué caso está mal? ¿Cuáles son los rangos que se manejan? También depende mucho de cada situación, depende de cómo nació la empresa. Pero bueno, siempre lo ideal sería no estar en niveles muy elevados de endeudamiento. Niveles muy elevados de endeudamiento quiere decir de que estamos trabajando demasiado con plata ajena y eso puede incurrir en unos gastos financieros por pago de intereses. También puede conllevar problemas de liquidez, porque en algún momento podemos llegar a toparnos con dificultades financieras, y si es demasiado el endeudamiento vamos a toparnos con problemas de liquidez para poder hacer frente a este tipo de compromisos. La concentración de pasivo a corto plazo, básicamente lo que mide es, nosotros hablábamos de que el pasivo está compuesto por el pasivo corriente, son las deudas que se tienen que saldar en un plazo menor a un año, y el pasivo no corriente, deudas que se deben saldar en un plazo mayor a un año. ¿Okay? Entonces, la concentración de pasivo a corto plazo lo que mide es del total del pasivo, cuánto yo lo estoy teniendo al corto plazo. ¿Okay? Entonces, nuevamente ve no solamente, como veíamos aquí, en este caso veíamos de todo lo que hay, que es el activo, cuánto lo financiamos con fuentes terceras, fuentes ajenas a la organización. En la concentración del pasivo a corto plazo lo que hace es ver, ok, ya sabemos cuánto lo financiamos con terceros. Ahora veamos cuánto lo financiamos pero al corto plazo. Tenemos financiado al corto plazo el 60%, el 80%, el 5%, etcétera, etcétera.
¿Cuál es el valor en el que se tiene que encontrar una empresa? También depende mucho de la situación y de las políticas financieras que haya adoptado. Si es una empresa, probablemente si es una empresa que está en una etapa incipiente en sus primeros años, probablemente haya incurrido o haya tomado préstamos a largo plazo para el montaje de sus líneas, para el montaje, para la construcción, para ciertas cuestiones que van a ser activos no corrientes. En ese caso, se esperaría tener pasivos no corrientes. Si es una empresa que ya está operativa y que no está haciendo inversiones a largo plazo, no está haciendo obras, infraestructura, compra de maquinaria, etcétera, sino que todo el, todo el crédito que toma o todos los préstamos que toma lo hace para capital operativo, para comprar materia primas. En ese caso se esperaría de que si la concentración del pasivo a corto plazo esté ya con un porcentaje un poco mayor. ¿Ok? ¿Qué pasaría en cualquiera de los dos casos si es que no estamos haciendo como corresponde? Es decir, una empresa que es incipiente, se esperaría que tenga pasivos no corrientes, deuda a largo plazo. Es decir, la concentración del pasivo a corto plazo debería ser baja. ¿Qué pasaría si es alta? En ese caso nosotros evidentemente vamos a estar topándonos con problemas de liquidez, porque vamos a estar tomando préstamos a un año o menos del banco para hacer unas obras civiles, y estas obras civiles demoran mucho tiempo en la propia construcción, así como también en entrar en un régimen operativo y poder generar dinero con el cual nosotros posteriormente vayamos y paguemos al banco. Entonces, dependiendo del grado de madurez que tenga la empresa, esto puede o no ser positivo. ¿Qué pasaría a la inversa? Nosotros estamos ya en una etapa operativa, ¿ok? Y vemos que tenemos pasivos a largo plazo, pasivos no corrientes, siendo que lo que se esperaría es lo contrario, siendo que deberíamos estar teniendo pasivos a corto plazo. ¿Qué pasaría? Probablemente estemos incurriendo en un sobrecostos, en sobrecostos financieros. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos préstamos a largo plazo, también se incrementan las tasas a las que el banco, la financiera o lo que sea, te prestan dinero. ¿Okay? Entonces por eso se debería optar por un plazo de financiación menor para de esta forma tener menores gastos financieros en intereses y de igual forma no entraríamos en un problema de liquidez. Entonces, como les decía, esto se va, digamos, perfeccionando con el paso del tiempo y con distintos ejemplos. La cobertura de intereses, la cobertura de intereses es un ratio que nos permite saber eh, si nosotros disponemos o si la empresa está generando suficiente ganancia como para hacer frente a los gastos financieros. ¿Okay? Es un parámetro que nos va a dar una idea de si nosotros podemos cubrir, pero específicamente los intereses, no tanto el monto que tomamos de préstamo, sino que los intereses. Entonces lo que mide es la utilidad decíamos que es la ganancia que arroja el estado de resultados versus los gastos financieros, que estos gastos financieros son generalmente intereses. ¿Okay? Entonces, evidentemente, esto debería ser superior a la unidad. Si la empresa no está pudiendo generar ganancia tal que no sea superior a los gastos financieros, quiere decir que no va a probablemente poder tener la capacidad de pagar estos intereses. ¿Ok? Lo que va a conllevar a problemas de liquidez. Y el apalancamiento lo que nos permite es contrastar cuál es la proporción entre la financiación que nosotros hicimos, los préstamos que nosotros tomamos con terceros versus la plata que nosotros pusimos. ¿Ok?
¿Qué pasa? Nosotros pudimos haber puesto 100 millones para la puesta en marcha de la empresa,